Ah, queridos, bueno. Ok. Disculpen, por favor. Perdónenme. No, con gusto. Estabas Ya entusiasmada. se sabe quién es la que le mete el alma a esas discusiones. Está en la mitad del poema y ¡pum! La sacó para la sesión grande. Bueno, chicos, que ya llegaron todos. Venga, miramos. Creo que sí, ya están todos los grupos. Estamos 58. No, como que todavía. No, sí, sí. Yo creo que estamos todos. Bueno, ¿cómo me les fue en este sistema de trabajo? Bien, profe. Bien, doctora. profe. Bien, profe. Muy Listo. interesante el tema. Conocimos gente que no conocíamos. Ah, bueno. Me alegra. Bien, yo Listo, chicos. no conocía a Milo. No conocí ¿A Milo? Bueno, eso está bien. Listo, chicos. Me imagino que ustedes, dentro de los grupos, algunos quedaron como designados para participar, no sé, o si no se eligieron, pues simplemente dentro de los mismos grupos, hicimos 4 grupos. Les pido el favor que hagamos como la retroalimentación. ¿Qué vimos? ¿Qué observamos desde el punto de vista de las obligaciones, la validez, temas de consentimiento, temas de objeto, causa, lícitas o ilícitas, el contexto histórico, los personajes? Bueno, en fin, yo los escucho y vamos sacando noticas. Profe, ¿levantamos la mano o cómo hacemos? ¿O ¿Cómo arrancamos? va a ser el? Sí, sí, sí. ¿Por si quieres grupo, levantar, profesora, por grupo? Por grupos, sí. Sí, Pues nosotros Entonces, hicimos como un pequeño documento que resume, digamos, lo que nosotros encontramos. No sé si podemos listo. compartir pantalla y presentárselo. Sí, bueno, espérate un momentito. Ya, profe. Un momento. Ah, ya, listo. Estos son los integrantes de nuestro grupo, profe. Ujú. Encontramos, bueno, como elementos de la obligación, el deudor, que era el mercader, como sujeto pasivo del elemento subjetivo de la obligación. El acreedor, que era el judío, como sujeto activo, también va a ser parte del elemento subjetivo. El vínculo de derecho, que era un título o contrato, pues digamos que no lo pudimos evidenciar, no lo pudimos conocer, pero pues sabemos que era un título o un contrato y estaba escrito. La prestación, que era de dar, tenía que entregar 3.000 ducados, ¿sí? Y ese será el elemento objetivo. La pena, en caso de incumplimiento, era una libra de carne, entendimos que el área del pecho. El plazo, aunque no se menciona en la película cuál era el plazo, sí se menciona que el plazo ya estaba vencido, ¿sí? Eso en cuanto a los elementos de la obligación. En cuanto al consentimiento, pues encontramos que el deudor reconoce la obligación y aún más constituye un título quirografal, ¿sí? Que encontramos también en cuanto al consentimiento, digamos que apartándonos un momento como tal del caso de la obligación que tenía el mercader con el judío, ya cuando el judío, digamos que tenía como una segunda obligación derivada de la ley, es cuando dicen que entonces sí que te da la mitad de sus bienes y esto y lo otro, encontramos que cuando al judío se le obliga a volverse cristiano, podríamos estar hablando de que está coaccionado o coartado por la situación al verse riesgo sus bienes y su vida. O sea, habría una fuerza, se le está infligiendo una fuerza de tipo moral. Es decir, estaba como incapacitado para dar ese consentimiento. Decimos que no se puede exigir lo imposible o que no se puede exigir más de lo pactado, que es lo que pasa al final en el caso. Le dicen, sí, usted tiene derecho a una libra de carne, pero no puede derramar sangre y no puede cortar ni menos ni más de una libra. Hablamos del error de derecho, porque el judío en última lo que hace es que suscribe un contrato con desconocimiento de las leyes. O sea, no conocía todas las leyes y todo lo que pues, le iba a ocurrir a posteriori. Y respecto a la licitud del objeto, encontramos que el judío tenía previo conocimiento sobre la capacidad que tenía el mercader para poder realizar el pago en su momento y saldar su deuda. Es decir, que él más que perseguir la deuda, perseguir las 3.000 ducados, lo que en realidad perseguía era la vida o asesinar como tal al mercader por ser cristiano, según lo que podemos entender. Eso es, profe. Listo, Jason, gracias. Eh, ¿Quién más está? doctora, ¿Zulay? podríamos... Sí, ¿están en el grupo de ellos? sí, Ismael. señora. No, Bueno, no, tú eres José Ismael, ¿estás en el grupo de Jason? No, no, doctora. otro grupo. Listo, entonces vamos por Zulay. Ya le había Bueno, dado. Compartir en la nuestro pantalla. grupo, complementando lo que mencionó Jason y pues para no repetirlo, también determinamos que el préstamo fue un tipo de préstamo con garantía
que la obligación fue de tipo personal, ya que había un vínculo de tipo personal y que no se basaba únicamente hacia bienes o hacia patrimonio, y que el contrato fue bilateral y que inicialmente tenía consentimiento, pero que había un error que invalidaba este contrato, ya que pues contenía dolo, ya que como lo mencionaba Jason hace un momento, el fin que buscaba era que tuviera pues la muerte del cristiano y no ningún otro plazo. No sé si de pronto alguno de mis compañeros quiere complementar, ya también está levantando la mano. Buenas noches, profe. Sí, completando lo que decía mi compañera Zulay, nosotros vemos que el tipo, si hay un tipo de contrato, porque es bilateral, hay un deudor, hay un acreedor, hay una obligación como tal. Vemos que hay un error en el contrato como tal, porque digamos, cuando se establece la pena, que es la libra de la carne, ahí se tuvo en cuenta el tema de la sangre y no se tuvo en cuenta que hubiera un médico para que asistiera a esa persona como tal. Entonces nosotros, a partir de ahí, observamos que hubo un error en esa parte en el tipo de contrato. Ok, Elios. ¿De tu grupo, Zulay, alguien más va a participar? Jaylen también está levantando la mano, que también está en el grupo. Listo. Hola, profe. No, pues ya complementando lo que había dicho pues Elio y Zulay, que estaban en mi grupo, pues también podíamos notar que desde esa misma época se castigaba pues el tema de como tal, tramar un asesinato como tal en contra del cristiano, lo cual le acarreó la sanción al judío de perder todo lo que poseía. No era más, profe. Ok, dale. Del siguiente grupo tengo aquí a John León Aguirre. Hola, profesor. Hola, Bueno, John. nosotros estamos debatiendo en el grupo que dentro del contrato no recae vicio del consentimiento alguno, ya que el contrato fue celebrado consensualmente en presencia de ambas personas, de ambas partes, es decir, el acreedor y el deudor. Además de que no existió coacción alguna por parte del uno hacia el otro para que este contrato se celebrara. Ambas partes en ese momento tenían lo que era la capacidad para celebrar el contrato. Pero sí llama la atención es el objeto como tal del contrato, pues es la carne de un ser humano. O sea, ahí nos hace ver que no habían límites al momento de reclamar lo que se quería en un contrato, ¿no? Pues podría ser hasta la misma carne de un ser humano. Ok, John. ¿De tu grupo quién más quiere participar? Yo, profesora Carolina. También nosotros Carolina. acordamos que el contrato que en sí, porque se deshizo más fue porque era un contrato de usura, porque el señor pedía mucho más de lo que del contrato y una de las cosas que también tuvimos controversia era que a diferencia en esa época a la que estamos, pues vemos dos cosas principales, digamos, que son los derechos, uno a la vida y el otro el derecho al culto, porque al final le piden que cambie la religión. Entonces era una de las cosas que pedía él que cambiara. Entonces vemos la diferencia de lo que era antes y ahora, pues que los derechos que llevamos ahora, tenemos ahora. Ok, Carolina, gracias. Sí, profe, doctora, digamos que complementando un poco pues, con mis compañeros, sí, podemos ver que pues, hay un acuerdo de voluntades dentro del contrato, sí, por el cual pues, es un acto jurídico lícito, hubo un consentimiento de ambas partes, sí, donde el cual pues, no hubo coacción por ningún lado. Y pues sí, vimos que el contrato se invalidaba por esa usura, o sea, dentro de sí el contrato al comienzo era lícito,
después pues se invalida por eso mismo, por ese tipo de usura, y pues sí hay un error de derecho por la negligencia de no conocer bien el contrato. Ok. A mí me Ajá. gustaría agregar, doctora, buenas noches, es que tal vez trayendo el caso a la actualidad, lo que veríamos aquí sería una nulidad absoluta, debido a que lo que se celebró en el contrato es algo contrario a la ley, a lo que está estipulado en la ley, pues como le digo, trayéndolo a hoy en día, que sería pues como mencionaron A hoy. anteriormente, mis compañeros, que es el derecho a la vida, ellos celebraron ese contrato, pero pues desconociendo, digamos, yéndonos al entorno de la película, pues que no se podía perder la vida por parte de ninguna de los dos actores del contrato. Entonces, por ese lado, a mí me gustaría agregar que sería declarada una nulidad absoluta de ese contrato. Gracias. Ok. Profesora, Listo. Ya no Gracias, es Jorge. en nuestro grupo, doctora. Sí, dime. ¿Quién John. va? Es que Perdón. John. Sí, del mismo José. grupo. Algo que No. también, ok. algo que también hablamos ahí, que apreciamos, es que en el juicio carece del debido proceso, ya que, digamos, los intereses políticos y económicos de la gente pudiente, además de controlar el país como tal, formaban parte de los magisterios y los tribunales en los juicios, y lo cual eso conllevaba a viciar el proceso judicial como tal, ocasionando de pronto, no sé, injusticias. Perfecto. Sería Listo, nuestro sigue. grupo, doctora. ¿Ya? Sí, dale. Ok. De lo que pudimos nosotros encontrar fue en contrato establecido entre Chiló y Antonio, era de que no carecía de vicio del consentimiento alguno, ya que el contrato fue celebrado consensualmente por las partes, es decir, entre deudor y acreedor. Además que no existió coacción porque fue voluntad y capacidad de hacer o de no hacer la tenían las dos partes. Lo que sí se quedó, digamos, como se tuvo en cuenta fue el tema del objeto de la cláusula, en el cual se estipuló que la libra de carne ahora es un poco controvertido por el tema de, en entonces, una libra de carne. Seguramente que no se pensaba que llegaran a ese extremo de perder su capacidad de pago y tenía que someterse a esa cláusula en la cual pues el señor Chiló sacó partido de eso y quizás quiso aprovecharse basado en sus creencias y en su condición de capacidad hacia el otro, de dominio. Además dice que el contrato de usura no existió en su momento porque en ese entonces pues no se tenía en cuenta el que se cometiera usura en los préstamos. Eso en cuanto a eso. Y en cuanto a lo que hoy en día, pues seguramente que no se tendría hecho en cuenta ese tipo de cláusulas porque pues atentaría contra un bien jurídico como es la vida y la integridad de la persona como tal, doctora. Ese fue nuestro análisis. Ok, Ismael, gracias. Perdón, Olga. Profe, pues para complementar, no sé, ¿Sidonia vas a hablar? Habla y hablo yo. No, si quieren del mismo grupo. Sí, señora. Listo, dale. Bueno. Dale. Perdón por la intervención, pero José Ismael se desenvuelve muy bien cuando son talleres. Pero cuando es de tipo parciales, ojalá, o sea, mira cómo se desenvuelve bien y cómo la tiene clara. Qué bueno. Listo, Sidonia. Profe, pues también lo que estaba hablando el compañero Ismael, donde veíamos pues que Cheilo, el odio que Cheilo sentía hacia Antonio por ser de religiones diferentes. Entonces se veía que él, pues que como ya todos lo han dicho, que el contrato nunca fue viciado, fue un contrato conceptual, entonces donde El grupo Cheilo... de Zulay sí dijo que el contrato tenía un vicio, ¿no? Por dolo. Pues, en lo que nosotros analizamos, pues no vimos que el contrato estuviera viciado, porque pues fue de común acuerdo.
y donde pues donde la cláusula que Cheilo le ponía a Antonio era que tenía que saldar la deuda en un periodo predeterminado, pero en ese ahí no miramos que hubiera como una fecha estipulada, como lo dijo Jason, también en el grupo de Jason. Ahí no había una fecha como exacta, como tal día hay que pagar la deuda, estaba como era una fecha donde, por lo que se analiza en la película, uno veía que eso ya había vencido el término de pagar la deuda. Y en donde él estipula que los 3.000 ducados del señor Antonio, que era parte de un ser humano, donde era tanto la repudiación que sentía Cheilo por Antonio, que no le importaba pasar por encima de él por su condición de ser humano para obtener lo que tenía que, para pagarle la deuda que tenía. Entonces, para que continúe mi compañera Julie, entonces la dejo para que podamos participar todos, profesora. Gracias, Listo, Sidonia. Sidonia, gracias. Lo que pasa es que en el contrato, no, como decía mi compañera Sidonia, no recae vicio del consentimiento alguno, porque el contrato fue celebrado consensualmente y en presencia de ambas partes, es decir, en presencia del deudor y el acreedor. Además de que no existió una coacción alguna por parte de Chilov, sino que hacia Antonio, para la celebración de dicho contrato. La condición del contrato era de usura. En caso de no ser saldada la deuda, debería ser un pago de dinero superior al que se le debía en un principio. Recordemos que en aquella época los contratos llevados a cabo con usureros tenían esta característica. Cabe recalcar que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un usurero es aquella persona que presta con usura a cambio de un interés excesivo, por lo cual, basándonos en esa definición, no podemos considerar que una parte del cuerpo humano pueda ser considerado de naturaleza legal. Y como cláusula dentro del contrato de usura, esto conforme a lo que estipulaba el derecho de vencimiento en aquella época, más que cuando él, dentro del juicio llevado a cabo por el Magistrado Supremo de Venecia, Chilov demostró públicamente su odio irracional hacia Antonio. Pero ahí también podemos hablar sobre la insuficiencia de la ley, pues porque el representante de la justicia elabora un discurso retórico que apela a la clemencia, bajo el presupuesto de que los sentimientos de benevolencia, piedad y generosidad, y primordialmente el de clemencia, son moralmente, pues obviamente buenos, a diferencia de la crueldad y el odio. En clemencia y no en la equidad aparece como el elemento necesario para, ¿cómo lo explico? Como para atemperar la justicia. Eso quiere decir que es como el corazón de los nobles sentimientos, lo que imagina, a lo que voy es que en medio de que él quería hacer como ese daño de que si no le podía pagar lo que ya habían estipulado en el contrato, no solamente tenía que perder todo lo que tenía, sino que aparte de eso él tenía que volverse cristiano. O sea, ahí moralmente... Cambiar de su religión. Exactamente, ahí moralmente, y pues en todo lo que he dicho, pues la insuficiencia de la ley es esa. Ok, muchas gracias, Julie. Está Olga también, con la mano levantada. Sí, doctora, pues es que me sacó el internet, pero, o sea, yo diría que dentro de esta voluntad y dentro de este consentimiento, vemos cómo este judío trata de manejar la situación sin interesar la parte económica, porque pues son muy expertos en eso. Pero después de que ya aparece pues como la defensa que, o sea, guarda como el equilibrio entre las partes, o sea, es el que empieza a guardar el equilibrio, y es cuando
es como el hecho jurídico, ¿no? Procede, o sea, cómo cómo al inicio el judío quiere manejar eso, pero cómo se voltea la situación hacia él y cómo tiene que, ante la arrogancia, después venir a suplicar. Entonces ahí es como el hecho jurídico que se presenta, es lo que yo analizo. Ok, muchas gracias, Olga. ¿Alguno más? No, parece que ya no. Bueno, nosotros dimos un extracto, un fragmento de la película El Mercader de Venecia. Por supuesto, es una obra de William Shakespeare. El contexto, digamos que en el momento en que se desarrolla esta historia es más o menos hacia el 1596, en una ciudad próspera como Venecia, donde habían unos intereses comerciales, económicos, una ciudad movida desde el punto de vista económico como tal, las diversas religiones, un chailo que es un judío prestamista totalmente convencido de su religión. Para él creo que es una de los castigos accesorios, si se quiere, que se le impusieron más graves, no solamente el de perder sus bienes como tal en un momento por haber atentado contra uno de los ciudadanos, directa o indirectamente, como le decía la togada, eh, contra los ciudadanos de la ciudad de Venecia. Era un extranjero, además, que había prestado los 3.000 ducados. Obviamente estamos hablando de una obligación sujeta a un plazo que se había vencido. No nos dice en ese fragmento, no podemos definir si era 90, 100, 120 días, no me acuerdo cuál era el plazo, pero lo que sí nos da a entender con claridad es que estamos hablando de una obligación que estaba prevista en el tiempo y que se había hecho exigible, que en ese momento era exigible. En cuanto a los elementos de validez del contrato, ustedes lo han dicho, muchos de ustedes, capacidad se tenía, estamos hablando de personas plenamente capaces, ninguna se vislumbraba como una persona que no tuviera, que no estuviera en uso de su razón, eran todos mayores de edad, personas naturales, estamos hablando aquí, entre un mercader que era Antonio, y fíjense que Antonio no es directamente el obligado inicial, ¿cierto? Ese deudor inicial, Antonio, tiene una posición jurídica que corresponde a la figura de un garante, de un fiador. En nuestro derecho civil obligación es el fiador. Es una persona que tiene una responsabilidad actualmente, ¿no? Pues, vamos a hablarlo, una responsabilidad atrás, si se quiere, del obligado principal, una responsabilidad subsidiaria y que inclusive, no sé si lo alcanzaron a hablar en el tema del beneficio de exclusión que podría presentar directamente ante el acreedor, una oposición al cobro. ¿Por qué razón? Porque ese acreedor está obligado en principio ¿a quién? A acudir y a ejecutar al primer obligado, que sería el deudor principal. El deudor principal en esta historia es ¿quién? Su amigo Antonio tenía un amigo que ustedes lo vieron ahí en la historia, eh, el que amaba mucho. Yo pienso que él lo quería mucho, estaba dispuesto incluso a entregar su vida por el tema de respaldar al amigo, que era Basanio. Basanio estaba enamorado de una persona que se llamaba Porcia. Porcia era la chica que finalmente se disfraza de abogada, ¿cierto? Y no lo es un abogado falso. Es decir, este juicio, si lo analizamos ahí, también tendría que caerse de su peso porque tiene un fraude, tiene unas nulidades, un abogado falso. Finalmente el acreedor nunca tuvo un abogado tampoco que lo representara. Digamos bueno, aunque hay juicios en Colombia en los cuales nosotros podemos litigar en causa propia, ¿cierto? Son juicios, no sé, ustedes no han visto todavía el tema procesal, pero estamos hablando de procedimientos de mínima cuantía que en Colombia estamos diciendo entre hasta 40, hoy en día, 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, donde cada uno podría asistir al juez en ciertos momentos y no necesitar de un abogado. Entonces, habían una serie de irregularidades en este juicio. Lo cierto es que estamos en presencia de Shylock, un judío prestamista, que finalmente quiere de alguna forma usar de su derecho. ¿Por qué razón? Porque no había
compensación alguna que valiera. Le ofrecieron el doble, le ofrecieron más del doble y finalmente no logró satisfacer esa pretensión. O sea, no había forma de satisfacerle la prestación a Shylock. Él solo iba detrás de lo que literalmente se había pactado en el contrato. Y fíjense cómo en el término dura lex et lex, quiere decir que, muchachos, dura la ley, pero es la ley. Dura ley, Y pero obliga la a los, pero es la ley. Y obliga, y los contratos están hechos ¿para qué? Para obligar a las partes en un momento dado, ley para las partes en 1602 de nuestro Código Civil y nos dice justamente, y ella insistía, la abogada, que en ese momento pues ya sabemos que es una abogada falsa, pero insistía en la primacía de la ley y en que el Dux no se podía apartar, estaba ahí, era la autoridad en ese momento, estaba ahí para garantizar ese crédito que se había celebrado entre ese extranjero y esa persona, pues se cumpliera de acuerdo al contenido literal del contrato. No importaba de alguna forma si esa fianza a la luz de hoy analizada a la luz de nuestro derecho, pues no sería posible, no tendría un objeto y tampoco tendría una causa lícita. ¿Por qué razón? Porque la motivación de ese prestamista, ¿cuál era? ¿Cuál era, Jason? ¿Qué estás haciendo así la cabecita? Pues acabar con la vida del cristiano, por favor. Acabar con la vida, ¿cierto? La venganza, pero en una época de nuestra historia, la venganza sí estaba permitida. Acordémonos de la ley de las 12 tablas, ¿cierto? Acordémonos de la llamada también, ejemplo, la ley Ojo del por ojo talión, y el ojo diente por Ley de ojo, talión, el ojo por ojo y diente por por diente, dientes. esa sociedad Las deudas se romana pagaron con organizada. la vida. La ley de Manu. Las deudas se pagaban la mano sin inyección, ¿cierto? Que era inclusive pedir el fraccionamiento del deudor para poder cumplir con una obligación, para poder constreñirlo, para poder llevarlo al sometimiento y buscar esa reparación, que era un deseo de venganza totalmente legal y totalmente válido y amparado por las instituciones jurídicas. Después, posteriormente, pasamos a la composición, a mirar cómo ya no trasladamos, no convertimos a ese deudor como en el centro de la reparación como tal, sino simplemente lo cambiamos por su patrimonio, sus bienes, su dinero, que sirva de forma de resarcir, digamos que, de garantizar el pago de una obligación y de resarcir los posibles daños. Estamos ante un negocio jurídico que en nuestro caso sería un contrato de qué, hoy en día, ¿a qué corresponde? ¿El préstamo o contrato de qué? Usura. No, de usura, no. El mutuo, ¿cierto? Mutuo, Típico mutuo, ¿sí? Con una garantía, con una fianza, sin tenencia o con tenencia. Esa garantía, fíjese, en este caso, Tenencia. digamos que sin tenencia hasta ese momento, ¿por qué razón? Porque digamos que la carne no se la podía quitar. llevar, digamos, ¿cierto? Como ocurre Podía con tener, algunas no la podía obligaciones de tener, garantía. no la podía tener hasta el momento, no la podía. Exacto, Sidonia. Entonces teníamos ese contrato también accesorio, si se quiere, la fianza, que es un contrato en el cual una persona se obliga a respaldar a las obligaciones de un tercero, que en este caso era Basanio, finalmente era el deudor principal, y Antonio era el fiador y estaba dispuesto a entregar parte de su carne. ¿Qué más Hasta su tenemos? vida. Los pactos están hechos para cumplirlos, en el sentido literal de la norma. Por esa razón ella insistía, listo, tome la carne, la libra. Y fíjense que insistía en que no le podía dar ni un gramo más adicional de carne, ni un gramo menos. Tenía que cortarla con rigurosidad, Exactamente. con exactitud, sin desperdiciar o es decir, sin que se derramara una gota de sangre, porque así lo disponían las leyes de Venecia. Y un juicio de naturaleza civil, ¿cierto? Donde vamos a constreñir a un deudor, en este caso a un fiador, se convierte en un juicio totalmente distinto. Y vemos cómo el juicio se torna en el aspecto o en el campo penal. ¿Por qué razón? Por esa ofensa. ¿Esa ofensa ante quién?
pues obviamente menoscabar la integridad de un ciudadano veneciano como tal, de intentar atentar contra su vida, que hizo que la cosa se tornara totalmente diferente. ¿Qué pasa ahí? Pues entonces, según las leyes penales en ese momento, ese extranjero que infringe la ley, ¿qué pasó ahí? Perdió sus bienes, uno a favor del Estado, que hay que reparar, hay que resarcir, mitad de sus bienes al Estado, y otro en favor de quién? De la víctima. De la víctima. La víctima en ese caso, ¿quién sería? Pues, en este Antonio. caso se convirtió Antonio en Antonio. la víctima. Y cómo ese juicio también y cómo esas instituciones jurídicas en un momento determinado, en esos procesos, el tema religioso también es determinante. Y ella aduce y acude a la piedad, ¿cierto? Que creo que era Julie la que nos estaba comentando aquí el Sí, tema. Julie. De cómo este es un elemento determinante, el Dios que se pone y que te pide piedad, clemencia, te comportes de una forma diferente, y las religiones van trazando ahí, van teniendo un rasgo determinante dentro del proceso, y finalmente pierde sus bienes, y Antonio decide entregárselos a la hija de su mismo ejecutor, de alguna forma de su mismo acreedor, porque su hija, estuvimos atentos todos, se había fugado con un cristiano, y eso era la ofensa mayúscula para Mayor él. que tenía Entonces, Chaylot. Chailo tenía ese deseo de venganza, y Ese era el deseo odio él era el odio que más sentía por Antonio. Por la religión más que todo empezó, desde ahí empezó todo. Listo. Entonces, digamos que en cuanto al consentimiento, estoy de acuerdo con la mayoría de que no hubo vicios del consentimiento, no hubo error, no hubo fuerza, no hubo dolo al momento de consentir en la obligación. Lo que sí hubo es la prestación como tal se tornó de imposible cumplimiento, porque no había forma, por lo menos ni siquiera, no sé si muerto de pronto, algún método de cortarle la carne sin que se derramara, sin que se afectara la piel y sin que se derramara la sangre. Y dos, en el tema del objeto hoy en día, del objeto y de la causa, de pronto las dos cosas estarían hoy en día afectadas. Luego tendríamos la posibilidad de cuestionar por la nulidad de ese contrato, la validez en cuanto a el objeto y la causa misma, no en cuanto a la capacidad, no en cuanto a los vicios del consentimiento como tal, porque el consentimiento pues se expresó libre de todo vicio. Digamos que son las conclusiones que podemos sacar, los contratos, si fue un contrato bilateral, como ustedes lo señalaron. ¿Qué más tenemos nosotros? Era claro que el compromiso no incluía la muerte. Antonio pensó, cuando me ofreció en ese momento, simplemente perder y asumir una teoría del riesgo, ¿no? También asumir que perdía, que lo máximo que le podía pasar era que perdiera una libra de su carne, de alguna parte de su cuerpo, pero no pensó, yo creo que no dimensionó tampoco que ese chailo, que ese judío, quisiera una parte vital de su cuerpo, como era una parte, sacarla del lado del corazón, pues, francamente podría llevarlo a la muerte. Entonces, pues bueno, muchachos, son las 9:53 de la noche. Este era un ejercicio para irnos aproximando. Yo les dije, vamos a intentar hacer cosas como estas, trabajar en aula, mirar contratos. Yo sé que ustedes me lo dijeron ayer, yo les pido de todo corazón que pongamos buena vibra y buena actitud. Ya sé que ustedes saben muchos contenidos, entonces vamos a repasarlos, vamos a cumplir con esta materia, con el contenido del programa, y vamos a intentar ya mirar con los contratos, mirar con el mutuo, mirar con el contrato de seguro, mirar con muchas cosas los elementos, y vamos a sacando buenas conclusiones de la materia. Igual el derecho siempre nos da para aprender muchísimo. No nos sobra mirar una jurisprudencia, no nos sobra debatirla en estas aulas de clase. Entonces espero que hoy pues hayamos aprendido algo adicional a mirar. Yo sé que es historia, pero pues igual
hace parte de lo que vamos a ver. Mañana ya repasamos un poquito los contenidos de la historia y qué pasó en el tiempo, una breve línea del tiempo de lo que fueron las obligaciones y bueno, continuamos con nuestras temáticas, ¿vale? Profesora, Vale, una profe, pregunta. muchas gracias. ¿Cuál era el Sí. objetivo de las mujeres hacerse pasar por abogadas? Eso no lo entendí. No, eso era un fraude, o sea, como en la película, en la parte anterior, no, ya pues las mujeres en esa época seguramente no podrían ser abogadas. Acordémonos de los derechos de las mujeres, estamos hablando del año 1500, entonces pues además no podrían ejercer en su condición. Entonces les tocaba disfrazarse y fingir que eran abogados y por eso la carta y toda la historia que ni siquiera los mismos novios la reconocieron, porque ahí estaba Basanio y pues estaba la Chaylo. criada, ¿sí? Y no reconocieron a las mujeres. Entonces hubo, por supuesto, aquí un fraude en todo el sentido de la palabra en el tema del proceso como tal, pues tenía varios vicios. O sea, ahí sí podríamos cuestionar muchas cosas, ¿vale? Ok. Listo, muchachos. Voy a Doctora, tomar la muchas foto gracias. antes de que se me vayan. Un momento, por favor, muchachos. Listo. Listo, muchachos. 9:56. Espero que descansen. Mañana continuamos con nuestros temas. Bueno, Gracias, profe, que Mañana, esté muy bien. profe, Buenas feliz noches. noche. mañana, Buenas muchachos. noches, doctora. Gracias, Buenas profe. noches. Bendición. Profe, qué Ah. pena, ¿vamos a continuar con los mismos grupos o...? Podemos trabajar. Lo que pasa es que cuando se hacen este tipo de grupos, usualmente, pues que hasta donde yo sé, son aleatorios. Entonces él mismo me va mezclando, digamos, los integrantes, los participantes. Entonces, si hacemos otra sesión, seguramente les toca con otros compañeros. Bueno, Ok, Ok. gracias. Gracias, profe. listo. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.